Vamos a abrir nuestras Biblias como introducción a la temática. Vamos a estar abordando en esta mañana. Bueno, ya ustedes están viendo ahí en lo que es el tema del mensaje que vamos a estar abordando en este momento. Es realmente importante que hablemos acerca de este tema. El hermano anciano Juan Carlos el día viernes él mismo lo explicó y lo dijo en varias oportunidades, que él daba una pincelada de los acontecimientos actuales, de lo que estaba pasando a la luz de las diferentes evidencias en el mundo, y él pudo dar como una especie o un aspecto de introducción a lo que de una forma aún más profunda y detallada vamos a seguir desarrollando, no solamente en este día domingo, sino consecuentemente en los días que tenemos por delante. Yo en esta mañana quiero que usted abra su Biblia, invitarles a que abra su Biblia en el libro de Génesis, el capítulo número 11, a partir del verso número 4. Mientras estudiaba esta palabra, mientras podía ver todo lo que se desarrolla, el Señor me llevó a meditar profundamente y pude ver de una forma tan clara y una forma tan reveladora lo que dice y lo que revela el libro de Génesis, capítulo número 11, específicamente capítulo 11 y capítulo número 12. Es como algo así que lo pasado, lo que vimos reflejado en el comienzo del principio de la humanidad, se está reflejando en lo que llamaríamos el final, o en los tiempos finales, o los días postreros de la humanidad. Pareciera como que las mismas consecuencias y características tangibles que se vivió y se experimentó después del gran diluvio, podemos observar que se levantó. Siempre he enseñado y siempre he hablado bíblica, escrituralmente y teológicamente, que Dios ha tratado con la humanidad a través de periodos llamados periodos dispensacionales. Evidentemente, lo repito como una forma rápida de refrescar vuestra memoria, hemos dicho que hay 7 dispensaciones o periodos en que Dios mismo trata con la humanidad. El primer periodo en el huerto de Edén es el periodo de inocencia, luego viene el periodo de la conciencia, luego viene el periodo de la promesa, luego viene después de la conciencia el periodo del gobierno humano, luego la promesa, luego la ley, después la gracia y finalmente el milenio. Nosotros estamos prácticamente en la postrimería del final del cumplimiento del periodo dispensacional de la gracia, donde todo hombre y mujer puede ser salvo, perdonado y tener eternidad por la decisión que toma en lo profundo de su vida, actualmente viviendo en la tierra y reconociendo a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Ahora, mira lo que dice el verso número 4. Estoy refiriéndome a lo que es el gobierno humano, una dispensación que Dios trató. Es impresionante poder observar y ver que mientras estudiamos las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis podemos observar que Dios envía juicio a la tierra a consecuencia de la tendencia del hombre a amar la maldad y el pecado. Y entonces Dios establece un tipo de justicia a través de un diluvio. Eso lo sabemos todo, no voy a entrar en ese detalle, sino observar que después del diluvio pasaron dos generaciones y la condición de la humanidad llegó a ser peor aún que en los días del diluvio. Es decir, se comenzó a desencaminar todo por medio de lo que se llama dispensacionalmente el gobierno humano. Por eso que el tema de esta palabra, este mensaje, es el geopoder, dominio mundial en la manera de poder controlar la mente de los seres humanos. Dice el verso 4, y dijeron, vamos, podemos observar 3 detalles importantes en esto. Vamos, edifiquemos una ciudad. Número 1, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y número 3, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad
y a la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En función de esos textos, que lo usamos como introducción a la base que vamos a estar desarrollando, si usted en el momento del mensaje, usted quiere decir un aleluya, un gloria a Dios, un amén, usted lo puede hacer, usted está libre para hacerlo. Pero sí quiero que atienda profundamente esta palabra. Hoy en día queremos observar y entender a la luz de la Sagrada Escritura que se tiene a la gente entretenida, distraída, confundida, engañada, para que no sean conscientes de la situación actual que el mundo está viviendo, incluyendo el gran engaño y la gran manera de ser debilitado miles, por no decir millones de cristianos en el mundo entero. Por una parte, podemos observar que está lo que se llama en los medios de comunicación, las diferentes plataformas digitales, como lo explicaba en parte y lo dijo Juan Carlos. La llamada, por ejemplo, hoy se está hablando mucho, y no voy a entrar en ese detalle, por supuesto, y eso lo mencionó rápidamente también el viernes, la llamada geopolítica, que por cierto va más allá de los límites de la geografía regional o internacional, y esa palabra tan comúnmente expresada y utilizada en los últimos años, y especialmente en el último año, tiene que ver con una manera de control en los seres humanos. ¿Se ha preguntado realmente la mayoría de las personas qué aspira en verdad el acontecer de los días actuales cuando lo cotejamos en el paralelismo, en la similitud que hay entre el capítulo 11 y 12 de Génesis con el acontecer de los días actuales? ¿Cuáles son los planes del futuro que piensan los humanos dentro de estructuras de autoridad y de gobierno? Podemos observar de una manera muy especial que cada vez vemos la gran evidencia notoria desde una perspectiva profética, el acontecer de un gobierno humano, pero en características mundiales. ¿Cómo se puede analizar, iglesia, todo esto que estamos hablando desde una perspectiva bíblica y desde una perspectiva profética? Porque es el enfoque por la cual estoy trayendo esta palabra en este mediodía. Por eso que es importante que hoy más que nunca se pueda entender que la llamada manera que interpretan los seres humanos la geopolítica con el geopoder pase a ser un sutil y sagaz geopoder para poder de alguna manera cambiar el pensamiento de los seres humanos y llevarlos hacia una especie sagaz, sutil de control mental. Todo esto es como si viéramos resurgir en estos días actuales, iglesia amada, lo que fue el gobierno humano en el libro de Génesis. Por eso que he comenzado a hablar acerca de esto. Capítulo 10, 11 y 12 nos habla de todo esto. Pero de acuerdo a lo que describe específicamente el capítulo 10, el verso 8 y 9 de el libro de Génesis, de una forma rápida quiero mencionar algunas características. Se levanta una figura llamada Nimrod. Nimrod era el bisnieto de Noé. El padre de Nimrod era Cus. El abuelo de Nimrod era Cam. Y Can era uno de los el tercer de los hijos que tuvo Noé. Por lo tanto, podemos observar que Nimrod era el bisnieto de Noé. Y de acuerdo a la descripción bíblica, dice la Biblia que era un poderoso cazador. Vamos a explicar esto dentro de un momento. A veces las personas poseen grandes capacidades y fuerza, pero pueden volverse orgullosas, como en el caso de Nimrod. Eso es lo que le pasó a Nimrod. El significado de la palabra Nimrod, si alguno lo ha buscado, lo ha leído, pero la palabra Nimrod significa rebelde.
Eso es lo que significa la palabra Nimrod. Significa rebelde. ¿Acaso nosotros no estamos viviendo en una sociedad totalmente saturada de rebelión y de desórdenes continuos? Es muy importante que miremos algunas características entonces de este hombre llamado Nimrod. Hay 6 características que son muy destacables, que es el conocer esto es poder observar que es lo mismo que está pasando hoy en día. Primero, fue el primero en establecerse como un héroe entre los hombres después del diluvio. Y es interesante notar que entonces, como he dicho, este nombre significa rebelde. Todo lo que es producto de rebeldía, rebelión, es prácticamente es prototipo y es justamente la simiente de maldad que produce Satanás en el corazón de los hombres y mujeres que caminan sin Dios y sin esperanza. Número 2, dice la Biblia que fue poderoso. Significa que ejercía gran fuerza sobre toda la región de Mesopotamia. En el hebreo la palabra se utiliza aquí, hablando de Nimrod, en el hebreo se usa una palabra que es Gis, G-I-S, y es traducido en la versión Septuaginta como lo que podemos observar del griego como la palabra tirano. Recuerde más tarde que él, este personaje llamado Nimrod, funda lo que se llama la famosa ciudad de Babel a través de su forma llamativa, la torre de Babel, con una famosa torre que quiere desafiar a Dios mismo, conforme el texto que hemos leído, cuya cúspide altura llegue hasta la misma presencia de los cielos. Entonces, número 3, fue vigoroso cazador. Se convirtió en un héroe por su habilidad de cazar y proteger a los habitantes de las bestias y fieras salvajes que se habían multiplicado después del diluvio. Número 4, dice que fue bíblicamente, en el original hebreo, dice que fue un cazador delante de Dios. Ahora, observe esto, que tiene un significado y un paralelismo espiritual. Cuando dice la Biblia que fue cazador delante de Dios, el sentido es un sentido de desafiar y hacerle frente a Dios. Mejor traducido podríamos usar la palabra hebrea que es panín, y la palabra panín significa un poderoso guerrero o cazador contra Dios mismo. O sea, fue un hombre en el orgullo y vanagloria, ostentando su capacidad de poder y fuerza humana, tratar de rebelarse y desafiar a Dios mismo. Número 5, fue el comienzo de su reino, la Torre de Babel, donde en el capítulo número 11 se construye la Torre de Babel, que fue el mayor desafío y agravio contra Dios y su propia creación. Dice la Biblia que él construyó muchas ciudades, y así se le conoce como el fundador de los imperios babilónicos y también los imperios asirios. Observa esto en detalle, iglesia, lo que te estoy diciendo. Es necesario entender esto para ver las características del acontecer actual. Es decir, él incitó a los hombres a desafiar a Dios. Fue el hijo entonces, como le hemos dicho, de Cus. Les enseñó a los hombres a confiar más bien en sus propias fuerzas, nunca en Dios, para su felicidad y su propia victoria. Además, el cambio que hizo en lo que se llama un gobierno pacífico, que hasta el momento había sido otorgado por Dios, lo convierte en el desorden, en la tiranía y en la anarquía total, para que los hombres y la sociedad actual, o la sociedad de esos tiempos, o la humanidad de esos tiempos, se rebele contra Dios mismo. Lo hizo para traer a los hombres bajo el dominio no de Dios, sino para el dominio del propio hombre y no bajo la influencia de Dios. Recuerde claramente que la intencionalidad de Nimrod, en una mente totalmente deteriorada y con un afán de colocarse en posición como Dios mismo,
creyendo la mentira de Adán y de Eva que Satanás le dijo en el huerto del Edén, y se replicó generacionalmente. Ahora Nimrod se cree que es Dios, tal como Satanás a través de la serpiente lo dijo a Adán y a Eva. También declaró que se vengaría de Dios si otra vez trajera el diluvio sobre la tierra. Y para evitar eso, entonces manda él construir una torre demasiado alta para las aguas y para ceder, escuche bien, no solamente eso, sino para que los humanos escaparan si hubiera otro juicio igual que el diluvio, pero también para que pudieran tener acceso a nuevos portales dimensionales para adorar al Dios en la cual él decía que era el representante de la tierra, que era el Dios Sol. Y el Dios Sol equivale en la religión babilónica y asiria al Dios Baal. Baal, que fue enfrentado por el profeta Elías, profeta verdadero de Dios. O sea que el pueblo de Israel más tarde, por supuesto mucho más tiempo después, pero esto fue el inicio y el comienzo de todo ese engranaje de engaño y de mentira, de idolatría y de paganismo, se pervertió adorando al Dios Baal. O sea, ellos pensaron de una forma clara de una forma especial, que Nimrod se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. Y a la multitud le pareció bien la idea de Nimrod, rebelarse contra Dios, y pensaron que sería una cobardía de parte de ellos someterse a Dios. Sería una ignorancia. Por tanto, construyeron una torre no tomando en cuenta el sacrificio ni el enorme esfuerzo que esto significaba para lograr esta realidad, que era lo que Nimrod estaba plasmando. He de observar entonces que esta gente, iglesia, al igual que Adán y al igual que Eva, desobedecieron abiertamente a Dios y fueron consecuentes evidentemente de las condiciones que le depararía en el correr de los tiempos. O sea, el haber desobedecido a Dios e ir en contra del diseño divino de Dios y establecer sus propios planes. Recuerda que la consigna de Nimrod era: hagámonos un nombre. De esto voy a estar hablando. Esto indicaba que no reconocerían la necesidad de obedecer a Dios, y su líder máximo era ahora Nimrod, el representante oficial del Dios Sol en la tierra, que cuando murió Seminaris, su esposa, lo convirtió en un Dios para ser adorado. Este fue el primer acto humano de una obstinada rebeldía bíblicamente demostrable a través del relato de Génesis. Una rebeldía contra Dios después de 2 generaciones después del diluvio. Esta es la segunda generación. Ellos creyeron que actuando de esta manera y forma podían estar fuera realmente del alcance de Dios. Por lo tanto, podían desobedecerle como ellos quisieran. Nimrod y sus seguidores, iglesia amada, es un ejemplo palpable de la condición que el mundo vive actualmente. Sus seguidores se oponían al Dios verdadero. Querían glorificar y rendir culto religioso a su propia forma, a su propia manera. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de reptiles y cosas corruptibles. De esa manera escribe de una forma reveladora el apóstol Pablo en el capítulo número 1 y el verso número 23 del libro de Romanos, diciendo lo siguiente, que es un paralelismo de la secuencia que ahora es consecuentemente afirmada en el tiempo posterior y final. Y dice de esta manera, verso 23 al 25 de Romanos capítulo 1, Pablo expone esta gran verdad. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos, a igual Nimrod, a igual las generaciones, a igual en estos días actuales. Y rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Entonces mira lo que dice: Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su propio corazón.
Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí mismos. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismos, quien es digno de eterna alabanza por siempre. Entonces, cuando nosotros leemos este relato que combina perfectamente con Génesis 10:11, es evidente que cuando se adora lo creado en lugar de ir y adorar al Creador, el hombre, la humanidad, entra en un estado abominable en la presencia de Dios. Se pierde de vista la identidad propia como ser hecho a la imagen de Dios, superior a cualquier animal creado. Eso es lo que se está enseñando en el discipulado de la verdad, de la verdadera identidad. O sea, estas personas con el pasado, en el tiempo de Pablo esgrimir esta verdad escritural, y en el tiempo actual profético que estamos viviendo, es necesario entender que en el pasado y ahora, en el presente, hoy en día, son más los que prefieren elegir rechazar a Dios. Y dice la Biblia que Dios permite que lo hagan, porque sabemos la Biblia que nada sucede si Dios no lo permite. O sea, ¿por qué entonces la pregunta interrogante que podemos formular en esta mañana, en esta palabra? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Dios permite que elijan rechazarlo a Él. Por lo general, Dios no nos impide tomar decisiones incorrectas. Escuche bien que lo dije bien. Dios no nos impide tomar decisiones incorrectas. ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿O Dios te impide? Dios no impide que los hombres tomen decisiones incorrectas. Dios no, aleluya, impide que los hombres y las mujeres se independicen de Él, aun cuando sabe que con el tiempo llegarán a ser esclavos de sus propios estilos de vida rebelde, y que perderán por completo la libertad de no pecar, porque se convertirán progresivamente y asiduamente en una forma cautivadora por el propio pecado que estos practican. A todo lo que me estoy refiriendo, y a todo lo que me está escuchando, ya sea en la iglesia aquí local presencialmente, como la gente que está escuchando este mensaje en este momento, la pregunta es: ¿le parece que vivir sin Dios es vivir en una verdadera y genuina libertad? ¿O es todo lo contrario? Es todo lo opuesto. No hay verdad más grande que esta, que la peor esclavitud que el ser humano logre tener en su vida es ser un esclavo reincidente en una vida de pecado progresiva. La gente tiende a creer las mentiras que reafirman sus propios prejuicios, sus estilos desordenados de vida. Por eso que la gente tiende a apoyar todo lo que es el desenfreno, la perversión, la degradación, la forma degradante de la vida del ser humano. Hoy más que nunca se necesita, iglesia, conocer cuáles son los fundamentos. Escuche, necesitamos conocer cuáles son los fundamentos de nuestra fe, de las verdaderas convicciones que se establecen en lo más profundo de nuestro ser espiritual. ¿Cuáles son los principios en los que nosotros vivimos y caminamos fundados en la palabra de Dios? La Biblia, iglesia amada, y a todo el que me escucha, la Biblia es el único estandarte que en todo momento, en forma poderosa y sublime, realmente ostenta y mantiene la verdad en todo momento, a pesar del tiempo y a pesar de los años. Repito, la Biblia es el único estandarte de la verdad. Es lo único infalible en el planeta Tierra. Evalúe todas las demás opiniones, pero siempre hágalo a la luz de lo que enseña la Biblia. Y cuando usted evalúe algo que es incorrecto, que es mentiroso, que es de profundo engaño, evalúe lo que dice la Biblia y usted tendrá la capacidad para descartar la mentira, el engaño, y quedarse con la verdad fundamental de las Sagradas Escrituras.
Esta fue la razón por la cual Nimrod se constituyó sacerdote del culto del pueblo a fin de ejercer más poder sobre ellos y situarse poco a poco en el lugar del Dios verdadero. Mientras Nimrod ampliaba su reino, rápidamente sabía realmente que había una posición contra, ¿sabe qué? Contra Sem. Él se levantó a perseguir a Sem. ¿Quién era Sem? Sem era el representante de Noé. Era la simiente realmente que había quedado inalterable y que había quedado en una forma genética ordenada que dependía de Dios en momentos tan difíciles como esto. O sea, Nimrod llegó a representar las fuerzas del mal, de las tinieblas, de la oscuridad, y a ponerse contra Sem, contra lo que fue la verdadera genealogía, que por medio de esa genealogía vendría el que sería el Salvador del mundo, Jesucristo. Jesucristo vino por medio de la línea sanguínea de Sem y no por la línea deplorable, degradada, perversa y contaminante de Nimrod. Por lo tanto, hoy en día estamos viendo que hay una fuerte oposición, una batalla espiritual entre la maldad, la mentira, la forma perversa contra la santidad, la obediencia, el temor y el agradar a Dios en nuestros tiempos. Según la descripción bíblica histórica, coinciden exactamente que si él fue el gran fundador malvado del imperio babilónico, recuerde, iglesia, que bajo su liderazgo él insta a los humanos a poder construir de acuerdo a lo que describe en el capítulo 11. Torre de Babel. Escuche bien, mire, porque esto tiene una similitud tan extraordinaria. Yo nunca había enfocado y nunca había visto lo que comencé a ver cuando estaba volviendo a leer estos capítulos, y podía notar que esto prácticamente es una similitud, igual lo que está pasando en estos días actuales. O sea, la Torre de Babel era construido con ladrillos, con esfuerzos humanos. La forma común que Dios había ordenado de construir era por piedras, pero la forma de esta forma engañosa era fuerza humana, lo que elaboraban con sus propias manos. Ahora, la Torre de Babel representaba y probablemente figuraba en lo que hoy en día se conoce históricamente a través de la Sagrada Escritura y en la historia secular, el sigurat. Una estructura común en esa época que se levantaba a grandes alturas, que luego fue llamado la región de Babilonia, algo así como un templo para establecer su propia y única religión que tenían que adorar todos los humanos en la tierra a través de el sigurat. La mayoría de las veces los sigurat eran construidos como templos, parecido a las pirámides de Egipto, con escalones y rampas, literalmente ascendente. Un sigurat, por lo menos el más pequeño, medía 90 metros de altura, y el ancho del sigurat era lo mismo que la altura, era prácticamente igual, por lo que era el punto central donde era ubicado de la ciudad y la religión que los humanos tenían que lograr desarrollar. La gente de esta historia construyó su torre como un monumento a su propia grandeza. En la mayoría de las veces los hombres construyen monumentos para llamar la atención, engrandecerse a sí mismo con el poder humano, llegando a declararse Dios a sí mismo y separarse totalmente de Dios y todo lo que se relacione con su presencia. ¿Acaso el día sábado, hoy domingo, ayer sábado, no vimos acaso que el líder de la religión oficial del mundo se reunió en Ur de los Caldeos y logró reunirse en el sigurat que fue reconstruido por el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que fue un prototipo de lo que ya comenzó a promocionar y a instaurar Nimrod en su alto de rebeldía? O sea que un sigurat representa la idolatría, el paganismo, la abominación,
el hombre convirtiéndose en Dios y desechando a Dios y a su presencia bendita. Hoy en día estamos frente a unos nuevos y ostentables sistemas llamados Torres de Babel, que lo voy a explicar. Por una parte, observa que hoy por hoy la guerra se hace de forma muy diferente. La guerra hoy en día no se hace como se hacía años atrás. Ni primera guerra, ni segunda guerra. No. La guerra hoy en día se hace de forma muy diferente. Es la guerra llamado una guerra irrestrictiva. ¿Qué significa la palabra irrestrictiva? Significa que la guerra que intenta manipular y controlar a los humanos sin condiciones e imponer las cosas por obligación, aunque gran parte del humano o de los humanos no la admitan. Es una guerra irrestricta donde tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. No hay ningún tipo de condición. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y también es una guerra híbrida porque se utiliza las últimas tecnologías en lo que la influencia solo, aleluya, va permeando en la tecnología avanzada, en la mente y carcomiendo y controlando a los humanos, en primer lugar a través de su mente y afectando y deteriorando sus capacidades neurales y cerebrales. En lo que todo lo que está relacionado con lo que estoy diciendo es muy importante que lo entendamos, iglesia. Para que de alguna manera poder entender que el propósito de la religión de Nimrod, de la economía de Nimrod y del gobierno de Nimrod es una repetición del actual movimiento más infernal que jamás la humanidad haya tenido que enfrentar. Es evidente que el propósito en el pretendido llamado geopoder de la dominación de la mente a escala mundial ya no solo es orquestado por alguna nación, sino por las naciones del mundo. En forma unificada por la mayoría de las naciones participando en esto. O sea, vuelve a resurgir la idea, vuelve a resurgir el pensamiento, vuelve a resurgir realmente el plan nocivo que tuvo Nimrod. Hagámonos un nombre. Esto es tan interesante y tan revelador lo que tiene que ver, que las redes sociales, por ejemplo, resultan en una similitud evidentemente mucho más acelerada, mucho más realmente sostificada que en los tiempos de Nimrod. O sea, una similitud fiel de aquella antigua ciudad que era representado a través de una torre. Ese deseo de proyectarse uno mismo, de estar seguro, al menos de entender que puede ser conocido a nivel mundial. O sea, las complicaciones que tiene las relaciones humanas reales, realmente hoy lo vemos cada vez más evidentemente notorio. Lo que estoy diciendo con esto es que aunque no nos demos cuenta, en el mundo se están construyendo torres parecidas a lo que fue el propósito, desafío, plan e intencionalidad de la Torre de Babel. El hombre desde el comienzo de su historia quiso hacerse un nombre. Y por su desobediencia a Dios, su buena relación con Él fue ininterrumpida por la desobediencia. Desde entonces, el hombre, las mujeres, los seres humanos, para el hombre Dios solo es un juez. Es lo que la mayoría de la gente piensa. Para la mayoría de las personas, incluyendo algunos y muchos cristianos hoy actual, piensan que solamente Dios es un juez, en quien uno trate de olvidar para hacer de la tierra un campo de diversión o de fiestas de libertinaje. Es decir, no te preocupes de lo que piensa Dios. Al fin y al cabo, Dios siempre lo ve la gente como un juez castigador, un juez que demanda, un juez que exhorta, un juez que exige, un juez que quiere establecer. Pero hermanos amados, eso es una de las partes que diríamos que componen las características de Dios, pero no es el todo. El hombre está privado de la gloria de Dios.
y llevado por su orgullo, quiso construir esa pretendida ciudad y quiso construir esa pretendida torre de Babel, cuya cima llegase hasta el cielo, buscando la propia gloria de los humanos. Nunca hubo la intencionalidad de poder dar la gloria al Dios creador. Y de este modo el hombre, los humanos, estoy hablando hombres y mujeres, muestran cuál es la raíz del mal. Y la raíz del mal está en el propio ser humano. ¿Impulsado por qué? Impulsado por orgullo. Y por eso que fue despertado el orgullo, la ambición, la ostentación, la desobediencia, la credibilidad que pueden convertirse en Dios. Esto fue realmente originado por Satanás mismo. Cuando se le dice en el huerto del Edén, seréis como Dios, siempre Satanás trata de engrandecer el ego, el orgullo del ser humano. Cada vez que alguien te trate de levantar tu ego, ten cuidado, porque esto es un indicativo que Satanás quiere de alguna manera atrofiar tu mente o engañarte. Cada vez que alguien te dice y te habla palabras que te puedan levantar en tu orgullo y vanagloria, recuerda que hay un propósito sutil de las tinieblas. Nunca dejes de pensar que no eres nadie, ni significas nadie, a menos que la presencia de Dios le dé el valor a esa vida que solamente es originada a través de la presencia suya. Seréis como dioses. Siempre trata de engrandecerte, Satanás, hacer su propio nombre el centro de los pensamientos del mundo y del sistema. Ahora, la pretensión del hombre lo ciega, lo engaña, lo conduce a despreciar la palabra de Dios. Y el único nombre mediante el cual puede usted, yo y el mundo entero ser salvo, dijo él, hagámonos un nombre. Queremos decirte que la Biblia dice que hay un solo nombre. La fe, por el contrario, no se apoya en el nombre de otros hombres. La fe realmente sincera, clara, por la palabra del Señor, es que se apoya en la palabra de Dios y sus divinos principios. Qué precioso es el nombre de Jesús. Qué precioso es el nombre de Jesús. No es el nombre que los hombres quieran ponerse, no. El Padre eterno estableció un solo nombre. El hombre y la mujer tienen que conocer ese nombre. Y con relación a ese nombre, el Padre determinó y dijo que Jesucristo es el precioso nombre que los humanos deben de conocer en la tierra. Es el precioso nombre en que el Padre dio la gran promesa, diciendo que en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, o sea, para el verdadero creyente. Esto es una verdad innegable. Es una verdad innegable. Es ante el único quien nos podemos postrar. No te postres ante ningún líder religioso, ni ante ningún ungido llamado así, como quiera ser. No te postres ante nadie, porque el Padre solo ostentó un nombre. Nimrod dijo, hagámonos de un nombre. El Padre dijo, voy a demostrar y revelar a la humanidad cuál es el nombre que el mundo y las naciones necesitan. El verdadero nombre ante quien nos podemos inclinar, a quien podemos adorar, a quien podemos llevar. Pronto, esto está a punto de acontecer, pronto, en un tiempo prefijado en la deidad divina de Dios, el nombre de Jesús será reconocido por todos los habitantes del planeta Tierra. Porque la Biblia dice que hay un nombre que es sobre todo nombre, ante cuyo nombre se doblegará toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ante cuyo nombre se doblegará toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.
y ante cuya presencia toda lengua reconocerá que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, porque no es el hagámonos un nombre tipo Nimrod, sino Dios el Padre dijo: este es el nombre que yo declaro a los humanos para ser salvos. Esta es la razón por que se necesita discernir desde una perspectiva profética todo lo que se mueve, los trasbastidores que se mueven sutilmente en la llamada dominación mental, queriendo lograr de esta manera alcanzar tres objetivos, realmente tres objetivos que nos preocupa a la mayoría de los seres humanos. Por un lado, el gobierno totalmente humano, el hombre dominando al hombre. Segundo, por otra parte, el control económico, lo cual es cada vez más identificado en las diferentes áreas de la vida cotidiana. Y en tercer lugar, lo primero es que deben de conocer bien la forma de actuar de cada individuo para lograr controlarlo, manipularlo y vigilarlo. O sea, para dominar y manipular completamente la mente y dirigir a los humanos en la dirección que ese pretendido gobierno mundial humano imperfecto, cargado de perversión, de orgullo y de vanagloria, ostenten conducir a la gran parte de la humanidad, es que intentarán dominar la mente. ¿Qué es dominar completamente la mente? Dirigir a los humanos en la dirección que quieran. Es menester entonces entender que lo primero que se debe de alcanzar es saber lo primero que esto se quiere alcanzar dentro de esos tres puntos principales. Lo primero que se quiere alcanzar es tratar de conocerte a ti, a mí, a la humanidad entera como individuo. Es allí mismo donde entra en acción lo que se llama la vigilancia, bajo el seudónimo, bajo el nombre llamado la vigilancia del hermano mayor. En esto se tiene que considerar la vigilancia física, no solamente la vigilancia física, sino también la vigilancia electrónica, la vigilancia digital, que es más trascendental en estos días como nunca antes nosotros nos hemos puesto a pensar. Por eso que es interesante hablar de esto. Aunque para algunos quizás no le interese, hay una gran parte de gente que sí realmente les va a interesar, porque cuando tenemos el conocimiento, seremos librados del mal que el enemigo está preparando por delante. Es allí mismo donde podemos observar, y es interesante saber que cada individuo, de una manera constante, escuche bien, cada persona, de una manera constante, desde el pequeñito que tiene ya un teléfono inteligente, hasta el abuelo que también tiene un teléfono inteligente, todos y cada uno de ellos son realmente constantemente vigilados y controlados. Una manera constante de aportar periódicamente una enorme cantidad de información, tanto a través de los datos que se van procesando digitalmente por medio de los algoritmos, lo cual esto lo voy a explicar en un tema que voy a dedicar solo a esto, en un sistema de información que se va adquiriendo por medio de la inteligencia artificial, cosa que Juan Carlos tocó en forma rápida el día viernes, la cual va estableciendo un perfil absoluto y perfecto sobre cada una de las personas. Muchos quedarían absolutamente sorprendidos e impactados por lo que estoy diciendo y lo que voy a decir. De lo que por medio de esta gran tecnología de avance, cada vez mayor y más sofisticada, pueden lograr conocer de cada persona la interacción del día al día. Ellos conocen, se sabe desde que te levantas hasta que te acuestas todo lo que tú haces. Es más, están conociendo cosas y áreas, escuchen, la inteligencia artificial en sus sistemas de algoritmo, que es el establecimiento de la manipulación y control de los humanos, para el establecimiento de ese pretendido y terrible sistema, igual que lo hemos
mostrado en el libro de Génesis es algo interesante. Conociendo el algoritmo y la inteligencia artificial, conocen áreas débiles de ti mismo que ni los propios integrantes de tu familia lo saben, ni amigos cercanos pueden conocer. ¿Sabes una cosa? No te puedes esconder, porque a través de la inteligencia artificial, algoritmo y con el sistema de la pretendida nube en el espacio, ellos saben todo donde tú andas, las páginas que accedes, y no puedes evitar que en un momento dado ellos logren usar esas páginas de contenido de perversión, de pornografía, de lujuria, de lascivia y todas esas cosas totalmente degradadas y que el cristiano verdadero y cristiana verdadera no deberían de practicar. Lo pueden utilizar para controlarte de una forma terrible. Lo tercero, que cada vez que colocas hay esta tendencia. ¿Cuál es la última, el último microwave que apareció? Voy a comprar eso porque eso es lo más sofisticado. ¿Cuál es la última tostadora que hay? Voy a comprar porque eso es lo último. ¿Cuál es la última nevera que está en sintonía ahora? Voy porque todo está todo ahí, todo tú aprietas aquí, todo te hacen y te pide el mercado y te lo mandan a la casa totalmente sin tú preocuparte. Cada vez, escuche bien, cada vez que tú colocas un aparato llamado Smart, que significa un aparato inteligente, tu teléfono, tu computadora, tu iPad, tu nevera, tu televisor, lo cual significa una forma, sistema inteligente, como por ejemplo un horno, una cafetera, están tú sin saberlo, y la mayoría de la gente sin saberlo, están dando información de ti mismo a lo que es la inteligencia artificial. Además de significar que es inteligente, también tiene que ver con la palabra espía, el cual está obteniendo datos sobre ti en tu propia casa. Las horas que estás en tu domicilio, cuándo utilizas los electrodomésticos modernos inteligentes, cuándo usas la televisión, cuándo usas el iPad y la computadora, y qué es lo que ves a través de la televisión. Cuando por ejemplo ves en televisión películas o series a través de diferentes plataformas digitales, estas están ofreciendo muchísima información acerca de ti mismo al sistema de la nube, en una forma irónica, en una forma blasfema, en una forma abominable que lo voy a explicar luego. En otros días ellos dicen los creyentes, los cristianos, que en el cielo van a estar flotando las nubes con arpa en sus manos. Bueno, hay un texto bíblico que Apocalipsis dice eso. Dice, pues nosotros le vamos a dar una mejor opción, y es: comiencen a flotar con vuestros entendimientos, vuestro cerebro y vuestras mentes en las nubes de Google. Tú ves la película y dices, qué gran película, pero la película te está viendo a ti. Tú estás viendo una serie, pero la serie te está viendo a ti. Y de ese modo saben tus gustos, el tiempo que pasas viendo esa película o esa televisión, para luego decir, pastor, no tengo tiempo para orar, ni venir a la iglesia, ni congregarme. Pero saben tus gustos, el tiempo que pasas viendo la serie, y si repites algo de una manera continua y permanente, sabe que esa es tu debilidad. Y por eso saben lo que te tienen que recomendar, para mantenerte el mayor tiempo posible enganchado en las plataformas y siendo un consumista, aleluya, cada vez mayor. Sucede exactamente igual con cualquier aparato que está conectado a internet. A través de él estás aportando tú mismo, yo mismo, todos los seres humanos estamos aportando información. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo que se oculta? ¿Por qué es tan sutil
la manipulación y el control de la mente de los humanos. ¿Por qué Dios proféticamente hace unos años atrás, Dios nos permitió escribir el libro Anakainosi, la batalla por tu mente? Cuando todavía esto estaba en embrión, estaba en los comienzos de su aceleración que se iba a establecer e imponer sobre la humanidad y sobre la sociedad actual. ¿Por qué no leer libros que nos advierten hacia dónde vamos caminando? Para que no caigamos en la desolación y en el desconocimiento de tanto engaño y tanta mentira. ¿Por qué no poder leer cuando una voz de Dios proféticamente nos habla, o cuando una palabra viene y nos enseña? ¿Sabe una cosa? Hay una manera de poder escapar. Hoy el nuevo plan de engaño se llama geopoder. Hoy se llama geopoder. El cual, dése cuenta que no puedo explicarlo ahora, pero está siendo impuesto progresivamente en el mundo entero. Hoy el geopoder está relacionado con los nuevos y cambiantes planes económicos, tecnológicos y religiosos, que van a ser las que verdaderamente estén en la cúspide de la llamada tecnocracia. De hecho, iglesia, cada vez hay más personas, lo quieran usted o no aceptar, hay cada vez más personas que llevan chip ya incorporados en sus cuerpos. Aunque solo en el momento les sirve para abrir algunas puertas electrónicas y les ayuda a entrar e interactuar en operaciones bancarias y transacciones bancarias, eso es la antesala de lo que será preparando cada vez más a escala mundial. Por no hablar de los transhumanos o el transhumanismo, la singularidad, corriente que cada vez más importante en el mundo actual de la tecnología, lo logran establecer como si fuera una única religión que el hombre necesita descubrir. Iglesia, ¿acaso no estamos viviendo los días de un gobierno humano totalmente alterado, confundido, violento, degradado y perverso? Son cada vez más los que están plenamente convencidos de que irán avanzando en este proceso de controlar la mente. Y todo lo que ahora tienen en sus manos, dicen ellos, proclaman ellos, todo lo que tú tienes en tu mano, no te preocupes que pronto lo tendrás en tu cerebro. Por eso que muchas de estas cosas realmente están siendo orquestadas para, a través del geopoder, establecer un mecanismo de control. Avances para mejorar la visión y la audición, para conseguir verdaderos soldados transhumanos con mayores fuerzas y mayores capacidades. Las técnicas hoy en día se utilizan para controlar las emociones. Es por medio de controlar la mente humana que luego controla el sentimiento, la emoción. Usted sabe, tanta gente que está continuamente en el sistema de la digitalización y de la tecnología, que luego realmente, ¿sabe lo que se logra? Es lograr hacer algo. Una palabra que la utilizo o la menciono hoy, pero vamos a explicar: despersonalización. ¿Qué significa la palabra despersonalización? Es quebrar tu voluntad, es quebrar tu carácter, es quebrarte a ti como individuo y realmente llevarte a un estado de control y manipulación. ¿Por medio de qué viene la despersonalización? Por medio del pánico, por medio de la ansiedad, por medio del temor, por medio del miedo, por medio de la soledad, por medio de vivir en un aspecto cada vez más lejos de Dios. Hoy la consigna del dominio mental debería ser preocupante para la mayoría de los seres humanos en el devenir del acontecer de un futuro inmediato y cercano. Hoy por eso que se habla cada vez más acerca de manipulación de cultura. Y entonces en eso tendríamos que hablar muchas cosas. Pero mire esto, quiero decir esto para que usted vea todo lo que todavía tenemos que seguir hablando, si a alguno le interesa entender y conocer estas verdades bíblicas. Porque eso es lo que está pasando. El geopoder significa
el arte del engaño. Eso significa el poder, geopoder. El arte del engaño. ¿A través de qué? Primero, desviar la atención del tema central para evitar encontrarse con la verdad. Satanás, esa es la habilidad que tiene, es que te desvíe de todas las cosas, que pierdas identidad cristiana, que pierdas relación con Dios. No, eso no es importante. Lo que es importante es lo que tú produces, lo que tú trabajas, lo que tú ganas, lo que tú compras, lo que tú consumes y todo esto. ¿Cuántos realmente pueden estar hoy en día equivocados? El geopoder es desviar la atención del tema central para evitar encontrarse con la verdad. Eso lo voy a estar hablando. Segundo, reiterar en exceso una afirmación que culpe a otro de sus propios errores, atribuyendo la máxima responsabilidad a otros y no a ellos mismos que están equivocados y errados. Cada vez que Satanás levante un ser humano para acusarte, para culparte, reprende, porque eso es un geopoder de engaño para tratar de evitar tu ardiente fe y tu vida cristiana. ¿Estás entendiendo? Que lo que Satanás hace en ese geopoder, que es el arte del engaño, es reiterar en exceso una afirmación que culpe a otros de sus propios errores, atribuyendo la máxima responsabilidad a otros. No me levanto porque tú tienes la culpa. No soy más espiritual porque tú no me ayudas. No oro más porque tú no me das ejemplo. No voy más a la iglesia o no estoy congregándome porque hay mucha gente que falta. Excusa tras excusa. El geopoder del engaño. Y Jesús habló acerca de esto. Y lo hemos escrito y lo hemos establecido. El tercer principio, son 3 tácticas. La tercera táctica es falsear la verdad, distribuyendo una interpretación acorde con los intereses programados, basado en engaños y mentiras. O sea, estamos viendo, iglesia, que la tecnocracia utiliza su ciencia de la ingeniería social para funcionar la tecnología, la sociedad, y aún podríamos poner a esto la religión. Esto es lo que estamos diciendo. Quiere decir que cuando nosotros estamos abordando acerca de la inteligencia de la tecnocracia, estamos hablando que lo que ello va a querer lograr es la tecnología de la información. Por otro lado, es el cognoscitismo, o sea, el control de tu cerebro y la maquinación para controlarte. De esto lo vamos a hablar. O sea, en todo esto estamos diciendo que lo que vamos a estar hablando es lo siguiente. En todo esto, mire, todo esto es un capítulo de enseñanza de cada uno de esos temas. En toda esa maquinación del geopoder está el respaldo académico de la tecnocracia. Dominar, controlar, manipular y formar a la gente en la educación, escuelas, universidades. La tecnocracia en Europa y en América. Cuarto, la adaptación de la tecnocracia y el transhumanismo. Quinto, requisitos necesarios en la tecnocracia para que los humanos sean controlados de sus mentes. La tecnocracia y China. La tecnocracia y los bancos centrales y la economía mundial. La tecnocracia y las ciudades inteligentes. La tecnocracia y la educación progresiva aún en los colegios de los niños. Una religión mundial que se hizo a cabo y se llevó a cabo ayer, firmando un pacto histórico con el Islam bajo el tema del convenio Tutti Fratelli. 11, el transhumanismo y la nueva religión de la tecnocracia. La mente de un tecnócrata está arraigada en la religión del cientificismo. La tecnología está siendo levantada como una divinidad y religión. Para muchos, su propia tecnología es más importante que Dios, gloria, unción y presencia, porque usted pasa más tiempo con Él que con Dios. Adoración pionera de la robótica propone una nueva religión donde la inteligencia artificial se convierta para el mundo entero en el verdadero Dios. Este sí que está tremendo. El transhumanismo, los faraones y sus nuevos dioses paganos. Tecnosexuales aumentando alarmantemente el comportamiento disfuncional de sus propias vidas.
y el alarmante ascenso de los tecnosexuales a través de los diferentes sistemas tecnológicos que muchas personas no disciernen. O sea, ¿estás viendo todo lo que podríamos estar hablando? Así que dile: Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. Yo no sé cuántos de ustedes están aprendiendo algo. Espero que muchos de ustedes aprendan algo. Cuando lleguemos a ese punto, el transhumanismo y los faraones y sus nuevos dioses paganos, vamos a tomar correlativamente la similitud que hay entre el faraón, Egipto, Israel y su esclavitud con el tiempo actual. ¿Sabe una cosa? Que Dios no solamente enfrentó a Faraón, no solamente liberó a Israel, sino que Dios en Egipto enfrentó a los dioses de Egipto. Y hoy en día el transhumanismo, los faraones y sus nuevos dioses paganos es una abominación ante los ojos de Dios. Pero Dios, a igual como enfrentó a los dioses de Egipto, Dios está a punto de enfrentar los dioses del tiempo presente. Ponte de pie. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Juan Carlos, Orlando, ¿tú me puedes traer un libro? Si hay un libro del Anacainosis, ¿hay un libro? A ver si hay. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pon tu mano sobre tu mente y dile: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido en esta hora, y conforme lo que estoy escuchando por esta palabra y lo que tú nos estás revelando a través de la enseñanza, con el contenido y la perspectiva bíblica y escritural, ayúdanos, Señor, a discernir los tiempos que actualmente estamos viviendo. Te pido, Señor, que mi mente sea fortalecida, que mi mente sea fortalecida en el conocimiento de la verdad revelada, en el conocimiento, Señor, de la verdadera fe. Que mi mente pueda ser, aleluya, renovada de gloria en gloria. Señor, yo levanto clamor delante de tu presencia y te pido, Señor, que fortalezcas mi mente, mi cerebro, mis neuronas, que todas aquellas cosas que el enemigo ha intentado y está intentando levantar para menoscabar, controlar y de alguna manera a través del geopoder manipular la mente de los seres humanos, eso no afecte mi vida. Señor, renuncio a toda manipulación, renuncio a todo control tecnológico, renuncio a todo mecanismo demoníaco infernal. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, levántame en la unción y en la gracia de tu Espíritu Santo. Cubre mi mente, cubre, Señor, y fortalece mi cerebro. Cubre, Señor, y renueva mis neuronas. Renueva mis neuronas, Señor. Así como fortaleces mi sistema inmunológico. Porque, Señor, reconocemos que estamos en una batalla directa contra el poder de las tinieblas, contra el sutil engaño que, así como en años ancestrales y miles de años atrás, Señor, hubo la decadencia de la perversión más terrible que la humanidad vivió. Hoy pareciera, Coco, como que la instigación, manipulación y control de los hombres intentando dominar a los hombres se levanta cual plan más terrible que jamás la historia ha podido ser testigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, cubre mi mente,
Ayúdame a oír la voz de tu Espíritu. Ayúdame a oír la voz de tu palabra. Ayúdame a oír la voz que viene del cielo por medio de la revelación de tu Espíritu Santo. Toda enfermedad se va, dolencia se va, virus se va, bacteria se va, confusión se va, error se va, mentira se va, toda distracción se va. Y ayúdanos, Señor, a orar, a orar, a orar, a orar y a clamar de una manera profunda y depender de ti de una manera continua. Padre, no dejes que lo que hoy escuchamos nos olvidemos y lo pongamos al olvido, porque somos bienaventurados el oír, el leer y el guardar la palabra escrita. Ayúdanos a entender e interpretar correctamente lo que tú deseas y anhelas comunicarnos. Yo te doy gracias, Padre, te doy gracias, Espíritu Santo, por revelarnos y advertirnos, Señor, y darnos el conocimiento para que no caigamos en el derrotero del engaño y del geopoder maligno. Es en el nombre de Jesús que nos vamos, no de tu presencia. Es en el nombre de Jesús que nos vamos, no de este lugar solamente, sino, Señor, entendiendo que este es el lugar donde tú has asignado para que como familia nos congreguemos periódicamente. Y mientras nos vamos de este lugar a nuestras casas, a nuestros hogares, tú nos guardas, nos cuidas, nos proteges, nos libras. Y ayúdanos, Señor, a meditar en esta palabra de una manera continua y permanente. Señor, llénanos de tu gloria, en la unción y en el fuego del Espíritu Santo. Te doy honra y gloria en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pregunto antes de irnos: ¿cuántos tienen el libro Anacainosis de tu mente? ¿Cuántos tienen ese libro? Levante la mano. Levante la mano que tiene ese libro. Miren, la mayoría no lo tiene. Y sabe una cosa, en el último capítulo que escribimos en este libro, ya hace años, está lo que se llama oraciones que alinean tu mente con Cristo. Y esto lo vamos a estar orando. ¿Sabe una cosa? Necesitas hacer este tipo de oración. ¿Cómo orar para tener una mente sensata y llena de cordura? ¿Cómo tener una mente correcta? Es decir, aquí tenemos un sinnúmero de oración que lo vamos a poner en práctica. Si usted no sabe cómo orar y la oración que usted tiene que hacer su mente para fortalecer su mente en Cristo y renovar su mente en Cristo, eso lo que estamos diciendo es el comienzo, la introducción. Cuando usted va a mirar claramente, se va a dar cuenta que es una batalla contra el mismo poder de tiniebla. Trate de adquirir este libro, no porque sencillamente lo compre, sino porque hay al final, el último capítulo 12, oraciones que alinean tu mente con la mente de Cristo. Si lo haces, es necesario que lo hagas con fe. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga el Señor resplandecer su gloria, su rostro y su presencia sobre ti, ahora y siempre. Amén, amén y amén.